académica del campo del derecho. Para cerrar la jornada y cerrar este panel, voy a exponer ahora el doctor Manuel Leal, como representante de la universidad. Bueno, mi agradecimiento a los organizadores, ¿no?, de buscar un espacio de diálogo y de construcción, ¿no?, de ciertas visiones de nuestro país, de nuestra sociedad. Y de alguna manera lo que vamos a intentar hacer es poner, si se quiere, en crisis muchos de esos conceptos que tenemos como sociedad de lo que es el derecho, de lo que es la justicia, de lo que es el poder judicial. En primer lugar, siempre como ciudadanos comunes vemos en el derecho como aquella roca salvadora, como aquella tabla dentro del océano en la cual podemos asirnos y salvarnos. Hay una cierta aurora de santidad dentro de este objeto especial que es el derecho. Lo primero que le digo yo a mis alumnos de parte general es que no sean ingenuos, porque el derecho en sí, como objeto cultural, como objeto de las ciencias sociales, es interesado. Y los sistemas jurídicos, los sistemas históricos, han hecho utilización como herramienta de ese derecho. Lo que le da forma, lo que le da alcance, lo que le da prefiguración, es algo que está por externo del derecho. Y es cómo concebimos la forma de vivir, cómo pensamos que queremos vivir. Eso le da molde al derecho. Si nosotros viajáramos en el tiempo y pudiéramos estar 500 años atrás y estuviéramos en la Edad Media, el derecho nos parecería algo muy distinto a lo que hoy es. Porque en esas sociedades medievales, el derecho jugaba como herramienta que coayudaba al poder. Era la herramienta que aseguraba el poder absoluto. Basta leer a Maquiavelo. Después del constitucionalismo revolucionario, el derecho tiene otra visión. Muda, cambia y se conforma como una suerte de pared, de escudo, que trata de salvar al ciudadano individual de ese poder inmenso, grandote, que tiene el Estado. Digo, el derecho, insisto, es un instrumento, es una instrumentalidad que responde a una cosmovisión histórica determinada de cómo queremos vivir. Y esto implica la necesidad de interacción respecto a la política, porque la política es en definitiva lo que nos hace pensar como sociedad, como conjunto, en cómo queremos realizarnos individual y colectivamente. Porque el derecho también desde la antigüedad sí tiene como elemento instrumental un fin, y es el regulador del poder. Porque sin derecho, en el estado del no derecho, es el estado de guerra. Cuando no hay derecho hay guerra. Y en la guerra los conflictos se solucionan por un problema de ejercicio de fuerzas. Entonces, cuando a algún romano se le ocurrió que aquel que le mataba a un esclavo no podía ir y matar al otro esclavo, cuando hacemos una escala de esa facultad del ejercicio del poder individual a un sector que son las élites,
o en los sectores en donde se va generando como la Grecia antigua, a ese estado, estamos diciendo que establecemos un mecanismo de cómo solucionamos nuestros conflictos a través de algo que no sea el ejercicio de la fuerza directa. Y la política, nos dicen todos los manuales, es también un mecanismo de cómo se distribuye ese ejercicio del poder. Por lo tanto, hay una vinculación muy cercana y por lo tanto, mirados de esta visión, es bueno, es sano, que el poder de vez en cuando piense cómo se ejerce ese derecho y sobre todo quiénes son los operadores de ese derecho, de ese mecanismo de distribución de poderes en una sociedad. Decíamos que el modelo que tenemos lo da a partir del constitucionalismo revolucionario, Montesquieu, el espíritu de las leyes. Aquel gran autor, yo siempre digo, me asombra su prólogo, porque Montesquieu comienza el espíritu de la ley diciendo: se me han ocurrido ideas nuevas. Las ideas nuevas que se le ocurrieron fue la división de poderes. Porque el sistema judicial siempre hubo. Poder judicial es a partir del constitucionalismo revolucionario. Pero este constitucionalismo revolucionario presenta una república sobre la base del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y con las características propias: periodicidad de las funciones, publicidad de los actos del gobierno, división de poderes. Y acá me quiero detener, porque el sistema republicano ha tenido un problema muy grande desde el punto de vista de legitimar este poder judicial. Porque si el poder republicano basa su fundamento en el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, el problema que tenemos acá, que el poder judicial es un poder de base aristocrática. Es un poder que justifica su soberanía y su legitimidad, no tiene otra forma que los otros dos poderes que sí tienen base de representación democrática: el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y el Congreso de la Nación, con voto popular, soberano. Por eso a veces da gracia pensar cuando dice: ¿cómo los jueces no van a elegir el presidente con acuerdo del Congreso? Y si no quieren, en una república, si no hay base de legitimidad democrática, de sustentabilidad de la base popular. Lo que pasa, queridos amigos y amigas, es que hace tiempo que nos vienen dando otro relato. Es el relato de la demonización de los sectores populares y democráticos. Pareciera ser que cuando un presidente asume con mayor capacidad de voto popular, de alguna manera está más endemoniado, está menos legitimado ética y moralmente, es un tramposo, quiere ejercer el poder a su costa. Son los venenos que de a poco, los virus, que nos han ido introduciendo como sociedad. El pensar que el poder político, como bien lo señalaron ya, y como describieron que se conforma, o cómo se conformaba el Poder Judicial en la Constitución del 53, con la elección directa del Presidente de la República y a propuesta del Senado, con su acuerdo. Pareciera ser que de pronto no hablo de la clase política, sino hablo de un sector más cercano, más chico, que es el sector de los representantes del pueblo.
Es como si el pueblo empezara a tener una conspiración respecto de su propia representatividad. Un desconocimiento de ese mecanismo de legitimación. Y esto no se da solamente en cualquier sector. Mucho tiene que ver también la construcción del propio Poder Judicial. Otro mito que tenemos es que nuestra Corte Suprema de Justicia es la guardiana de la constitucionalidad. Yo me pregunto y les pregunto qué hubiera pasado si en los años 30, después de la primera erupción institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hubiera ensayado la teoría del gobierno de facto y la legitimidad posterior en gobiernos democráticos de todos los actos que hacía el gobierno de facto. Teoría del gobierno de facto que la Corte Suprema de Justicia de nuestra nación ha ejercido aún en el periodo posterior a una de las páginas más tristes de nuestro país, que fue el periodo del 76 al 83. Porque tenemos decretos, leyes dictados en ese mecanismo que tiene vigencia por la teoría de la validación de los hechos de facto, de la custodia y guardiana de la constitucionalidad de nuestro país. Otros mitos. Y si miramos a la composición de ese Poder Judicial, les decía yo, que tiene base aristocrática, porque todos somos iguales ante la ley, pero lamentablemente el sistema hace que haya algunos que sean más iguales que otros. Discúlpenme los que no estén en posesión de títulos de abogados, pero ustedes tienen una capa que tienen mucho. Porque solamente nosotros, los que estamos en posesión del título de abogado, podemos participar e integrar el Poder Judicial. El resto de los ciudadanos no.